¿Cómo están? Buenos días. Bienvenido. Le agradecemos a todos ustedes que estén presentes en esta capacitación de lo que es Permanit decorativo. También le damos la bienvenida a quienes se están conectando, en este caso en el chat, en sus casas, ¿ya? O en sus lugares de trabajo. Queremos que esta presentación evidentemente sea bastante dinámica y conversada entre ustedes y nosotros, así que los invitamos a, por un lado en el chat, a hacer las preguntas y las consultas que tengan, por otro lado ustedes mismos, que levanten la mano, que en este caso acá a nuestro compañero Luis Durán les piden el micrófono, digamos, para hacer esa pregunta, ¿ya? Nos acompaña en la presentación acá Boris Quiroga, ¿ya? Y por otro lado acá Ricardo Muñoz, y vamos a presentar estos dos materiales y soluciones constructivas. Por un lado lo que es Simplísima, una placa decorativa en fibrocemento, y por otro lado Siding Sideral, que es lo que es estas tablas de fibrocemento que miden 3,66 metros de largo y que evidentemente junto a sus complementos hacen un sistema constructivo. Exacto. ¿Ya? Entonces, en una primera instancia, Boris, si quieres saludar al público. Sí, de todas maneras, y cabe mencionar, dando la bienvenida a este curso, que es el tercer curso que hemos realizado desde el día viernes, el jueves, viernes y sábado, que básicamente componen una explicación teórica de lo que es la solución constructiva de nuestros diferentes productos. Partimos primero con lo que es cómo se extrae el yeso de la mina Romeral, cómo se transforma el yeso en un yeso espuma, en un yeso proyectado, cómo se transforma una placa de yeso cartón. Para el día de ayer hacer la presentación del mundo tabiquería y hoy terminamos con la versatilidad de los productos fibrocemento para el proyecto o que ustedes tengan en mente. Así que básicamente les damos la bienvenida. Lamentablemente nosotros hablaríamos 3 horas seguido, pero he acotado el tiempo, entonces vamos a hacer lo más práctico, lo más dinámico posible y bien flexible, como decía don Ricardo Muñoz. Primero que nada, don Ricardo, preséntese, por favor. Bueno, les hacía presente, mi nombre es Ricardo Muñoz, yo llevo 8 años en la compañía, trabajamos en oficina técnica dentro de lo que es ETEX Pizarreño Romeral. Hay una variedad de productos, de materiales y soluciones constructivas que evidentemente ustedes utilizan día a día y que adquieren en el retail y también evidentemente constructoras trabajan con nosotros, ¿ya? Entonces vamos a empezar de lleno lo que es la presentación de Simplísima. Y evidentemente uno lo primero que parte es diciendo qué es lo que es Simplísima a modo de concepto. Ahí dice Simplísima es una placa de fibrocemento 6 milímetros de espesor que tiene una terminación decorativa y que viene en una terminación estándar nacional en este caso. Las placas vienen en 1,20 de ancho por 2,40 metros de alto, ¿ya? Tanto el yeso cartón como el fibrocemento tiene esas medidas y evidentemente Simplísima, que tiene esta terminación industrial decorativa, también lo tiene, ¿ya? Características que evidentemente son propias de la placa. Por un lado, es un permanit, ¿cierto? Que es un permanit resistente a la humedad, inmune a hongos y termitas, variados sistemas de montaje con el cual en este caso el permanit, digamos, nos permite ejecutar, y una rápida instalación. Siempre piensen que en un tabique, probablemente tal como lo explicaba el compañero acá, Luis Durán, el día de ayer, en la construcción o levantamiento de tabique, uno tiene un avance rápido. Avance rápido significa ir poniendo placas de 1,20 y evidentemente ir terminando ese tabique lo más rápido posible. Simplísima, al ser también una solución constructiva, nos permite ese avance rápido, ¿ya? Y tener evidentemente una rápida solución ante una necesidad que nosotros tengamos en nuestros hogares, ¿ya? Exacto. ¿Conocen el permanit, cierto? Perdón. El permanit, bueno, ¿conocen el Internet? Ajá, ok, perfecto. Entonces, el Internet, básicamente, que ustedes conocen hoy en día es el permanit, ¿ya? Básicamente para que asocien. Misma empresa, misma fabricación nacional en nuestra planta de Maipú. Entonces, nuestro Internet evolucionó al permanit. Y en este caso, la Simplísima que va a hablar don Ricardo Muñoz es ese permanit de 6 milímetros con un procedimiento nuevo que lo hace totalmente con los atributos que vamos a conocer a continuación. Por supuesto, de hecho esa es la cara, que es la cara de la impresión industrial, ¿ya? Esta cara de la impresión industrial primero es higienizable, significa que es 100% lavable, ¿ya? Lavable evidentemente con lo que son los artículos de aseo común, por decirlo de una forma. Acá no estamos hablando de líquidos abrasivos, no es diluyente, no es aguarrá, no es ácido muriático, ya estamos hablando de un spray de alcohol, digamos, estamos hablando de cloro diluido en agua, estamos hablando de un quick, de una lavaza, etcétera, ¿ya? Tú puedes higienizar, ¿cierto? La placa, ¿perdón? Es bien uso domiciliario. Es de uso domiciliario, ¿ya? Ahora, la característica de que sea de fibrocemento me permite que esta solución sea una solución interior y exterior de la vivienda, ¿ya? Ojo, interior y exterior de la vivienda, zonas secas y zonas húmedas. ¿Zonas húmedas como cuáles? ¿Una ducha? Puede ser el nicho de la ducha sin ningún problema. ¿Por qué razón? Porque aparte de tener esta impresión industrial y que sea 100% lavable, es resistente a los rayos UV y más allá de los diseños, además esta placa tiene un coating.
Un coating que me permite en este caso que el agua resfale de la placa, ¿ya? No se sature en este caso la placa, se puede humedecer la placa pero no va a traspasar el agua, ¿ya? Entonces ese coating me permite que la placa sea prácticamente impermeable y la podamos colocar en el nicho de la ducha sin ningún problema. Don ¿ya? Ricardo, ¿y Cuénteme. la fachada de una casa si quisiera revertirla con Simplísima? Por supuesto, ningún problema. Mira, fíjense ustedes que nosotros tenemos ensayo de envejecimiento, ¿ya? Estos ensayos de envejecimiento se hacen en laboratorios externos. Estos laboratorios, evidentemente, aplicando técnicas que se llaman el hit and rain, ¿ya? Vale decir, lluvia, calor, lluvia, calor, lluvia, calor, nos entregan en este caso un envejecimiento aproximado de 20 años de la placa, ¿ya? O sea, la calidad de Internet, ¿cierto? La calidad Por supuesto. de un permanit, esa calidad del fibrocemento que ustedes conocen, Ya. en realidad es la base. Don Luis, hay una Hay consulta. una pregunta. Estaba apagado. Ahora sí parece, ¿no? Pero ¿Aló? haga la pregunta. ¿Aló? Sí, ahora sí, Ahí perfecto. ahí sí. Perfecto. ¿Aló? ¿El Sí, ambiente ahí sí. salino le afecta? Mira, No. voy a dar un ejemplo, solamente un ejemplo. Dale, bueno, dale. tenemos diferentes proyectos en la quinta región. Ya, obviamente en la quinta región tenemos, en este caso, la brisa marina, muchos proyectos en La Serena, muchos proyectos en Guanaqueros. Entonces, básicamente, ustedes conocen La Serena, ¿cierto? En la mañana un día frío, medio nublado. Básicamente esa sal que está corre perfecto lo que es la Simplísima. Y como ejemplo bien abrasivo, nosotros tenemos un proyecto fabricado con Simplísima hace 6 años en Punta Arenas. ¿Ya? Entonces también nos entrega esa calidad del fibrocemento que incluso es para zonas muy, muy abrasivas, en este caso zona de congelamiento. Lo que comentaba Ricardo, coméntalo Claro. del hit and rain Bueno, para que se comente. de hecho, hay un poco. tema relevante respecto a los ejemplos de dónde está instalada la Simplísima en términos de la experiencia que tiene la empresa con esos clientes. Llámese cliente constructora porque evidentemente estamos hablando de construcción de villas, de condominios, ¿ya? Más allá de que en la zona costera no tengamos ningún problema y que hemos estado instalados durante mucho tiempo, hacía presente en la zona extrema sur, donde estamos hablando de temperaturas muy bajas, ¿ya? Donde la instalación en este caso de la placa como un revestimiento externo no ha tenido ningún problema, ¿ya? Eso es importante a la hora que uno tenga que tener una confianza con el material que está usando, sobre todo lo que significa el revestimiento externo, ¿ya? Ahora, el punto del hit and rain, ¿ya? Como prueba, como parte de un ensayo, es relevante para todo tipo de producto. ¿Por qué? Porque te entrega la confianza de que la durabilidad que te está entregando ese ensayo es bastante aproximada en su vida útil, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de estos 15, 20 años, lo que significa que no vas a tener problema en esa impresión industrial, es una seguridad que te está entregando la empresa, ¿ya? Obviamente siempre respetando los pasos de instalación que vamos a revisar a continuación también. Sí, de hecho esa es la parte que nosotros, por favor, Boris, vamos a continuar, que es básicamente, no sacamos nada con tener un producto bastante bueno, si no tenemos una buena forma de instalación, ya que básicamente las buenas formas de instalación están dadas también por el conocimiento técnico y las buenas prácticas, Exacto. ¿de acuerdo? En teoría, spoiler para lo que viene. Recuerden, la placa ya tiene resistencia UV por su fabricación, es una placa resistente a la humedad, es una placa resistente al fuego, que también lo vamos a conversar, bajo mantenimiento, porque al fin y al cabo el coating, dijo Ricardo, son años, si la actuación está correcta, y fácil de instalar, que eso es básicamente lo principal que ustedes pueden tomar como atributo a esta placa. Sí, se puede pintar, pero la idea es, La idea es que no se haga. pero en teoría sí se puede. O sea, Claro. para lo mismo existen todos estos diseños. Ya Claro, tenemos claro. aproximadamente 41 diseños con más de 7 líneas, con diferentes tipos de temáticas, diferentes tipos de ambientaciones para zonas. Y eso es lo importante que ustedes lo vean como con ese jugar. Ahora, Claro. si lo quieren pintar, Mira, fíjense aquí, probablemente ustedes la folletería cuando han pasado ahí a nuestro stand, ya que nosotros evidentemente estamos atendiendo al público, estamos recibiendo a quienes llegan a hacer consultas y los invitamos evidentemente que después de la capacitación vayan a nuestro stand. Si ustedes se dan cuenta de una u otra manera, una cosa es la publicidad que uno le hace a un producto y la otra es cuánto me aclara cómo yo puedo ir utilizando este material en los diferentes espacios interiores, exteriores, zonas secas, zonas húmedas, la quiero en el quincho, la quiero en el baño, la quiero en la cocina, etcétera, ¿ya? Entonces, en ese sentido, si ustedes se fijan, con la combinación de mueble en el área adecuada, la placa resalta, ¿ya? Boris, por favor. Ok, ¿dónde la podemos instalar? Si ustedes se fijan, básicamente aquí hay 3 zonas que son bastante comunes, por decirlo de una forma, dentro de una casa, independiente de los tamaños. Zona exterior, como un revestimiento externo de una vivienda, ¿ya? Zona interior, que puede ser un living, comedor, un baño, una cocina, un pasillo, etcétera, ¿ya? Que puede ser también una zona exterior como una terraza, un revestimiento de una terraza, sin ningún problema, ¿ya? Ahora, si ustedes se fijan,
Si es zona seca, si es zona húmeda, interior o exterior, es porque son características propias del fibrocemento. Y acá vamos a ir, por favor, Boris, a lo que significa dónde instalarlo, cómo instalarlo, cuál es la mejor, digamos, práctica en la instalación y las recomendaciones. Primero, para que usted lo tenga claro, podemos instalarlo en cualquier tipo de tabique. ¿Qué es lo que es un tabique? Un tabique por un lado de acero galvanizado o bien un tabique de madera, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? O sea, montantes o bien pie derecho de madera, ¿ya? Y por otro lado, en cualquier tipo de muro o hormigón, ¿ya? Muro o hormigón, en este caso un muro de hormigón o bien un muro de albañilería. ¿Ya? Lo importante para cada una de estas zonas que ustedes van a instalar la Simplísima es una plancha, ¿ya? Por lo que estamos viendo, ¿cierto? Entonces, obviamente el sustrato tiene que estar en las mejores condiciones. Ejemplo, la madera sin nudo excesivo, no muy torcida, que sea lo más derecha posible. Ojalá sea una manera rectificada, ¿cierto? Un muro de hormigón que no tenga carachas de hormigón, que no tenga aceite, que no tenga desmoldante, que no tenga a lo mejor algún producto como pintura para que se pueda agarrar. Recuerden, posiblemente me va a hacer la pregunta, ¿se puede pegar la Simplísima sobre un muro de hormigón pintado? En teoría sí, porque va a pegar en la pintura, pero ¿quién hace el poder de adherencia ahí? La pintura. Entonces, por mucho que pegue, se tiene que retirar la pintura, por lo menos en las zonas que vamos a revisar un poco vertical. Claro, mira, ahí hay algo relevante, sobre importante y hay que atenderlo muy bien. ¿Por qué razón? Porque como hacía presente Boris, es donde el adhesivo se ancla. Porque para que tú tengas éxito, que esta placa quede bien instalada, el adhesivo tiene que anclarse al sustrato, no lo que hay entre medio, ¿ya? Entonces, como hacía presente Boris, ¿dónde queremos que se ancle? ¿En la pintura o en el sustrato? En el sustrato. Por ende, si el adhesivo va a ir en el sector, digamos, donde hay pintura, raspemos para llegar al sustrato, ¿ya? O bien, más simple, para tenerlo claro, el adhesivo no puede quedar pegado en el aceite del montante, en el polo o el acerrín de la madera, ¿ya? Claro. Tú tienes que limpiar donde va a ir el adhesivo para que ancle adecuadamente, ¿ya? Perdón. Te lo respondo, pero vamos a ir a ello. Sí. ¿Ya? En este caso, digamos, cualquier tipo de silicona de montaje, pero en base a poliuretano. Debe tener ese apellido, ¿ya? En base a poliuretano. Siempre recuerden que los gringos pegan todo con poliuretano. En base a poliuretano. Le voy base, a sacar ¿ya? una fotito porque viene Pero más adelante. vamos a llegar ahí. Pero vamos ¿ya? por la parte de instalación. Primero, sustrato. Claro. Ricardo dijo algo muy puntual. Los montantes de acero galvanizado en 0,5, en 0,85 vienen con un aceite. Claro. Lo han tocado, ¿cierto? Ese aceite, bueno, el proveedor del montante te dice que para que no se oxiden el punto de venta y otros puntos más. Bueno, ese aceite, al igual que la cocina, obviamente impide la adherencia. ¿Cómo se limpia? Con un pañito con alcohol, Claro. ¿ya? Obviamente retira eso. Lo importante, Diluyente, también, la clave aguarrás. del éxito para que la Simplísima u otro producto que vaya adherido es porque el poder de adherencia que tenga el adhesivo tiene que estar en óptimas condiciones. ¿Perfecto? Listo. Avancemos. Entonces, acá viene tu pregunta, ¿ya? Básicamente en el lado de allá tú vas a ver algunas marcas que nosotros evidentemente hemos trabajado lo que significa la adherencia de esta placa, que no olvidemos, hay que tenerlo bastante claro, es 1,20 por 2,40. ¿Qué necesitamos como adhesivo o como característica principal de este adhesivo? Es que soporte la carga vertical, ¿cierto? Porque evidentemente tenemos un peso, básicamente de 33 kilos, como carga vertical de la placa, ¿ya? Ahora, ese tipo de adhesivo nosotros hemos utilizado y hemos probado, y todos tienen el apellido poliuretano, y viene con la sigla PU. ¿De acuerdo? Entonces es adhesivo de montaje, sellador de montaje, silicona de montaje, PU. ¿Ya? Puede decir básicamente de esas tres formas. Por otro lado, digamos lo que de una u otra manera significa instalarlo en un tabique, en un muro aparte, nosotros hemos recomendado este producto. ¿Ya? Este producto, que es el Steel que sale acá, básicamente nos da el mismo resultado desde el punto de vista de tener una buena carga vertical. Es como que cualquier tipo de, digamos, pegador de cerámico, o más bien dicho, de porcelanato a muro, me permite bien esa carga vertical, ¿ya? Dime. A ver, pregunta, voy a repetir la pregunta porque como no estamos con el micrófono, sí. No se preocupe, pero le repito la pregunta. Es la instalación como cerámica, efectivamente. Si nosotros vamos a utilizar un Becon Steel para pegar la Simplísima, que ojo, se transforma en faena húmeda, ya se requiere de expertise. Vamos a hablar bien claro de lo que es la instalación fácil de la Simplísima y en este caso la instalación un poco húmeda con el Becon Steel. Claro. Efectivamente se transforma en una faena húmeda, lo cual requiere un allanado completo ya de la superficie para poder pegar. Pero ojo, eso es más de experto, ya eso es más para si quiero colocar algún mueble colgante, necesito un punto de agarre, pero si lo adelantamos un poquito, vamos con la espuma, que las espumas en el último año han sido pero furor en el punto del adhesivo.
Pero me quiero tener un poquito en la parte de arriba. Hagamos siempre la división en dos. Vamos a hacer la instalación en tabiquería, slash, y después nos vamos con albañilería. Perfecto, entonces. La tabiquería requiere de un adhesivo base de poliuretano, el PU que comenta Ricardo, ¿ok? Puede haber en formato de 300 mililitros, que sería un pomo de silicona, comillas, o la formato salchicha. El más común hoy en día se está viendo mucho la salchicha. Ojo, porque rinde más, es un poco más económica, ¿ya? Y tiene diferentes prestaciones. Ese adhesivo tiene un TAC espectacular. ¿Qué es el TAC? Es el poder de adherencia principal que tiene la placa. Entonces, yo aplico un cordón continuo, ¿cierto, don Ricardo? Correcto. Continuo de 6 milímetros, presionamos la placa, aquí lo vamos a conversar un poco más en detalle, y el tema es que este adhesivo hace un efecto ventosa, entonces la placa básicamente lo que hace, se puede mover verticalmente, pero soltarse va a costar mucho. Si ustedes pegaran con otro tipo de adhesivo montaje, el de cornisa también les sirve, el más económico, el más común, pero van a requerir tener la placa apuntalada 24 horas mínimo para que la placa no se mueva. La ventaja de estos poliuretanos que tiene ese poder de adherencia al TAC muy bueno. Por ende, esta evolución del sellador al muro de hormigón, que ojo, también lo pueden pegar con el PU, pero requieren de un muro perfecto en aplomo. Y Sí. seamos claros, ¿cierto? Ahí hay un tema, como un dato adicional que es bastante importante cuando uno quiere ubicar o cuantificar cuánto adhesivo necesito por placa, ¿ya? Entonces, en ese sentido, la verdad que vamos a hablar, digamos, de lo que es el paté, que son 600, ¿cierto? 600 ml. Básicamente, un paté a mí me permite pegar 2 placas, ¿ya? ¿Y por qué razón? Porque si recordamos, básicamente un tabique tiene 4 montantes, ya, porque están separados cada 40 centímetros. Y estamos hablando del uso de una pistola califatadora con ese paté. Básicamente lo que vamos a hacer es aplicar 4 líneas verticales a lo largo, digamos, de esos 2,40 metros, por decirlo de una forma, de ese sellador o de ese adhesivo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, la verdad que el rendimiento que me puede entregar un paté de 600 es básicamente 2 placas para aplicarlo en cada uno de los montantes. Ahora, don Ricardo, si son Perdón, montantes cada 60... y un dato, y evidentemente si pensamos en el display más chico, 300, es una placa. ¿Ya? ¿De acuerdo? Por favor. No, solamente le doy el tiro al pase. Dijo que montantes cada 40, efectivamente. Si son montantes cada 60 se puede, también. Obviamente que ahí empieza la parte de resistencia. Ojo que la placa permanente es un fibrocemento, o sea, tiene mucha resistencia y si ustedes quieren pegarlo sobre placa, lo pueden jugar. Pero también puede ser sobre montantes de 60, aunque recomendamos siempre cada 40. ¿Ya? Pero también pueden, estimado. No, o sea, No. a ver, ¿qué es lo que pasa? Un poquito más como técnico. Sí. Si Es que no hemos llegado justamente claro, al punto, pero adelántalo. En teoría, nosotros podemos colocar el cordón por todos lados, por la parte de arriba, pero recuerden que el montante lo que quiere es una flexibilidad, el montante tiene que moverse. Claro. Entonces, si hubiéramos, ¿alguien tuvo la clase de ayer por casualidad de tabiquería? Si no, vamos a decir que sí, uno estuvo. ¿Ya? Bueno, ya, tú, perfecto. Bueno, en lo que es tabiquería nosotros hablamos de la postura de los montantes. El montante, en este caso, tiene que tener una flexibilidad, sobre todo el económico. El montante tiene que quedar dilatado. Entonces, el montante va a ser esto, ¿cierto? Sin tornillo, efectivamente. Entonces, si yo coloco un cordón completo, en teoría estoy haciendo muy partícipe la placa con el tabique. Y estamos, una, dándole rigidez, y segundo, perdiendo adhesivo. Así que solamente los pies derechos. ¿Listo? Claro. ¿Ya? Si sobre una placa, también dibujen montantes cada 40 con el adhesivo. Claro. Exacto, que te acomode para esa flexibilidad. Ahora, mira, fíjate, no sé si escucharon una palabra que dijo Bori al final, y si es una placa, porque no olvidemos algo, la placa, ya que tiene un diseño industrial, pero aparte es una solución constructiva, si bien tú la puedes instalar directamente al tabique, también, ojo, la puedes instalar sobre cualquier otra placa. Una placa de otra placa de fibrocemento, de yeso cartón, una placa de madera con un OSB, un terciado, etcétera, ¿ya? Lo que tienen que hacer ahí, por decirlo de una forma, es como imaginar los 4 montantes y aplicar el sellador o el adhesivo en este caso, ¿ya? Ya, ahora vamos a pasar a lo que es la instalación. Perdón, cuando vayan al stand de nosotros, podemos seguir conversando un poco más de detalle y tenemos unos amiguitos al costado que venden adhesivos, entonces podemos a lo mejor hacer algo más práctico para que ustedes se lleven alguna foto. Perdón. A ver, bueno, sí, básicamente en el tema de hacer una instalación, aquí hay algunas recomendaciones, ojo, recomendaciones que todos de una u otra manera conocemos, pero muchas veces las obviamos o no las realizamos. Siempre partimos por lo que significa la rectificación de los plomos o los niveles, básicamente que nuestro tabique esté nivelado, aplomado, derecho, ¿ya? De una u otra manera que tengamos una buena terminación de nuestro producto o de la placa sobre él. Por otro lado, la limpieza.
¿cierto? La limpieza que lo hablábamos detalladamente en un inicio, que saquemos el polvo, que saquemos el aceite, etc. ¿Ya? La presentación de la placa, ¿por qué razón? Porque evidentemente primero, en realidad no todas las casas tienen una altura de 2,40 m. Hay algunos que tienen un par de centímetros menos, entonces hay que cortarlo. Y aquí hay un tema, un dato. Los diseños tienen una posición. ¿Ya? Entonces ustedes, en base al diseño que ven, deben tener una orientación visual, una marca, un color, ¿ya? O una terminación que te indique o que a ustedes le indiquen, siempre me voy a fijar en esta marca, en esta mancha, en esta terminación, para colocar la placa en este nivel. Entonces siempre la voy a cortar acá arriba o siempre la voy a cortar acá abajo. ¿De acuerdo? Dato. A ver, primero, como respuesta, sí, ¿ya? Salvo, ¿ya? Que tú estés poniendo la placa en el nicho de la ducha, para que no crees puntos de filtración, ¿ya? Los de abajo no, los de arriba sí. Siempre se recomienda mecánicamente, en este caso, fijar la placa. Aparte del adhesivo, colocar estas 4 fijaciones arriba y abajo salvo que estés instalándolo en el nicho de la ducha. ¿Ya? Bueno, evidentemente ahí lo vamos a ver. Boris, por favor, Sí, si puedes sí. pasar. Los tornillos, para dar un punto de recomendación también, los tornillos, como bien decía Ricardo, es una recomendación. Sí. Ustedes pueden desistir los tornillos, pero ojo, es muy importante el tipo de adherencia del adhesivo. Ah, Va a llegar al punto que también depende del diseño. O sea, un ejemplo, nosotros tenemos esta simplísima, ¿cierto? Que tiene un diseño que quiere asemejar el fragua de cerámica. Entonces, si yo coloco una simplísima que tiene que estar dilatada, que la vamos a conversar, y quiero colocarla colindante y a lo mejor no le coloco tornillo, una puede descender. Y empieza su proceso fragua, su activación, y coloco la segunda y digo, ay, me quedó el fragua más abajo. claro. Entonces a lo mejor pegamos la simplísima, atornillamos la simplísima arriba, ya sabemos que no se va a despegar, ¿cierto? Pero sí se puede bajar, entonces mejor siempre coloquen el tornillo como recomendación a tu movimiento telúrico, pero por segundo también para que sea un procedimiento correcto en su instalación. Y Así que correcto ojalá que en el siempre. fondo tú te lleve visualmente a ver una línea, ¿ya? Sobre todo cuando tienes un diseño con línea, ¿ya? Pero de igual forma cuando tienes un diseño más general como la azteca amarilla que está adelante, ¿ya? Tú quieres que todos los bloques, por decirlo de una forma, queden como en su línea, viene homogéneo, por decirlo de una Exacto. forma. ¿Ya? Incluso lo que decía Ricardo es cierto. Bueno, todo lo que hizo usted, compadre, es cierto. ¿Eh? No, por favor, No, tú por también. favor, o sea, no. Bueno, las placas simplísimas tienen, siempre fíjense, si van a la línea textura, un ejemplo, se van a dar cuenta que tenemos diseños continuos. Tenemos una piedra que básicamente semeja una piedra Venus que parte con un diseño y termina en teoría el diseño en la placa número 5. Entonces te entrega, tú lo ves de lejos, te entrega un diseño completo. Bueno, eso es parte, por eso es tan importante presentar las placas, tomen las placas, paren las placas, revisen los montantes. Es parte de un procedimiento de preparación, Claro, sí claro. o sí. Ahora, ojo, presentar una placa, evidentemente también tiene su desafío cuando tenemos entre medio, por ejemplo, enchufes o cañería y tenemos que hacer perforaciones y corte, ¿ya? Las perforaciones y corte, evidentemente, siempre recordar que el fibrocemento se realiza con disco diamantado, ¿ya? Y en este caso la recomendación es segmentado y evidentemente está la utilización de elementos de EPP, elementos de protección personal, anteojos, mascarillas, guantes, etcétera. Cuando hablamos de disco diamantado, en teoría, antes hablamos de medir un disco diamantado. O sea, si yo tengo una sierra circular y la puedo cambiar, perfecto. Si yo tengo un banco de corte, perfecto. Si yo tengo a lo mejor una sierra de inmersión, ¿cierto, Luis? Perfecto. Lo importante es el disco diamantado. Depende del pulso del maestro. Si ustedes son con buen pulso, el lunes en la mañana con el esmeril, lo pueden hacer. Pero hay otros que no. Entonces prefieren con la sierra circular y una guía. Todo parte. Hoy en día la herramienta que pueden ver abajo están evolucionadas. Lo importante es el disco diamantado. Bueno, el adhesivo continuo, lo conversamos, apuntalamiento depende de ustedes, de su condición, en este caso del proyecto, pero teoría un buen tac. Y en lo que es para el hormigón, en teoría, llana dentada, si es que vamos a utilizar un adhesivo cerámico o cementicio. Bueno, acá estábamos con el tema del corte, ya que básicamente ya lo hicimos presente, que es el disco diamantado, pero lo importante también es el tema de las dilataciones. No olvidemos que aquí estamos trabajando con fibrocemento, ya el fibrocemento siempre se expande o se contrae con los cambios de temperatura, ya. Entonces, en ese sentido, primera cosa, entre placas adyacentes, 2 milímetros de dilatación, ya. En la parte superior e inferior nosotros siempre recomendamos ahí más o menos 5 milímetros que anden básicamente la dilatación, digamos, de las placas, porque siempre pensemos que existe un movimiento mecánico, digamos, de las losas y de los pisos, ¿ya? Entonces, esa compresión siempre conviene que la placa que está en el tabique tenga una dilatación, ¿ya? Entonces, Exacto. 2 milímetros entre placas, alrededor de 5 milímetros, digamos, en la parte superior e inferior, como se observa en la imagen, ¿ya?
Los cortes, ya lo conversamos, tener la precaución que después del corte que se realice, ojalá prolijamente, que caiga, digamos, donde vamos a colocar la caja eléctrica o las cañerías, después sellarlos con cola fría, ya para no dejar ese canto vivo que ya no va a estar sellado, porque recuerden que las placas están 100% selladas en sus 6 cantos, la cara anterior, posterior y los costados, ¿ya? Entonces sellarlo con cola fría. Adelante. Perfecto. Claro, básicamente esa dilatación te hace una cantería, ¿ya? Y esa cantería tiene la profundidad de 6 milímetros porque tú al fondo ves el montante, ¿cierto? Entonces, aquí tú tienes un corte de elevación, por decirlo de una forma, y tú lo rellenas con una silicona neutra, ¿ya? Ahora, Y ojo, silicona de toda la gama, Sí, en teoría sí. hay recomendaciones, lo invitamos al tema de la silicona, está la neutra, la acética, la con fungicida, la acrílica, cada una tiene una recomendación de fabricante. O sea, nosotros no vendemos silicona, pero ¿qué podemos recomendar? Baño, fungicida, ¿cierto? Que antihongo. No sé si quiere exposición al fuego, una resistente al fuego. Lo importante es que sea elástico, ya lo importante es que sea flexible. Ejemplo, usted puede hacer tratamiento junto con el mismo adhesivo que pega. Obviamente es más caro, pero se puede. Perdón, y ahí hay un dato adicional súper importante con el tema de la silicona, que está el color. Porque evidentemente tú tienes diferentes colores en los diseños. Entonces, en algunos casos te va a servir más la transparente, la blanca, la gris, hay una beige. ¿Se dan cuenta? Entonces, en ese sentido va a depender mucho de lo estético, ¿ya? Silicona neutra, ¿ya? Un pequeño video, vamos a conversar, si ustedes se fijan con este video, los conceptos que básicamente ya hemos expuesto con Boris acá. Por favor. Acá si quieren hacer Pizarreño y preguntas entre Romeral medio, hacer un presenta. comentario, evidentemente lo hacen también, ¿ya? Instalación simplísima en 5 pasos. Fijación con adhesivo de montaje. Disculpa. Replanteo. Haga un correcto replanteo rectificando plomos y niveles. Bueno, se fijan Limpieza lo de que hemos montantes. conversado inicialmente, la Limpie limpieza de los correctamente la montantes superficie de y la montantes o verificación pie del derecho. distanciamiento entre los montantes, ¿ya? Aplique el cordón de adhesivo de montaje constructivo de base poliuretano, resistente al agua. El espesor del cordón no debe ser inferior a Recuerden 6 que el ala milímetros del y debe montante ser me permite en continuo, este caso no aplicar segmentado. para una placa El sin cordón se ningún aplica problema el sobre el cordón. pie derecho Pero o recuerden montante. siempre Presentar que la placa placa sobre tiene un tabiques, término y en ese presionar y término van a repasar tener toda dos la cordones superficie en ese que está en montante. contacto con Por el ende van a adhesivo. tener, Debe digamos, dos considerar una cordones junta para de la dilatación placa de de 2 término y milímetros. después la placa adyacente de inicio, ¿ya? Fijación de placas. Las Se fijaciones, usa no fijación hablamos mecánica mucho de las mediante fijaciones, pero tornillos. siempre recuerden que el fibrocemento, ya la fijación, Utilice la característica 4 principal es que tornillos sea arriba y 4 autovellanante. tornillos abajo. Autovellanante significa que el cuello Recomendamos usar trompeta sea autoperforante, estriado, ¿ya? autovellanante Para que no de olviden 8 esa por parte 1 porque 1/4. de esa forma penetra En más superficies fácilmente y lisas quede a continuas ras la como fijación, placas de ¿ya? fibrocemento, yeso, cartón o tableros de madera y Y la hormigón punta con de la estuco. fijación va a Se depender puede de la utilizar el mismo subestructura que procedimiento, tengamos, si es una teniendo en estructura de cuenta el madera, mismo en este patrón de caso punta aplicación. espada o punta fina, o si es una estructura de acero galvanizado o una punta Consideraciones broca. para la instalación de Simplísima. La dilatación entre placas verticalmente debe ser entre losa 10 milímetros y entre suelo 2 milímetros y 2 milímetros entre juntas. Aplique sello Bueno, ahí ya se acrílico o fijaron que silicona neutra básicamente con la pistola fijación en la parte carapatera. superior e inferior, Empareje el cordón en forma nosotros manual colocamos la y luego cornisa y el remueva los guardapolvo y nos excedentes. permite cubrir esas Las fijaciones, ¿ya? superficies Entonces donde se tenemos realizan solución de cortes en adhesivo, obra deben estar que limpias, es secas, básicamente la libres de mayor sales, parte de la polvo placa, y una suciedades. solución mecánica que nos Con permite brocha o mantener la rodillo, placa aplique a todos los en su cantos lugar, producidos ¿ya? por los cortes. Perforaciones y o instalación de tornillos. Un sello impermeable como cola fría. El sello debe generar una capa homogénea y resistente en la superficie. Para la fijación de muebles o elementos pesados, Los incorpore cortes, una recuérdenlo, cadeneta fijada a siempre la con la estructura fría, de ya montantes. con una brochita, con el dedo ahí para sellar el canto vivo que queda, ¿ya? Habían dos preguntas en el chat que básicamente se responden en el video. La dilatación, recuerden, 2 milímetros, como mínimo. Pueden ser más, sí, en teoría, pero siempre mantengan los 2 milímetros. La silicona, la conversamos, lo que sea flexible. Y también había una pregunta en los cielos. ¿Se puede colocar la Simplísima en cielo? Sí. Se puede colocar, obviamente, con fijación mecánica. Claro. Pueden hacer un mix con adhesivo, pero en teoría siempre con fijación mecánica. ¿Se puede colocar en el piso? No. ¿Ya? Veo cara de decepción. Así como, Dale no, por eso, así dale. que básicamente para que estemos claros por el momento. ¿Dudas, consultas? No, básicamente, ¿por qué motivo? Por el momento no, porque el piso requiere de un movimiento muy excesivo.
Entonces estamos hablando de 6 milímetros. Entonces en teoría puede tener algún punto de fuerza que expanda. Entonces en teoría, a pesar de que es tentativo, porque tengo uno que parece piso flotante. Claro. Ahí hay una pregunta. La madera trabaja, efectivamente. Efectivamente, justamente. Señor. ¿Pregunta? Bueno, ya viene el Ahí micrófono, sí. Es que llegó el vamos a repetir micrófono. mejor la pregunta porque... Sí. Ahora sí. Hola, buenos días. Mira, la consulta mía es la siguiente. Hay un tabique ya existente que está forrado. Ya. Con volcanita de 8, de 10, qué sé yo. Ya, con placa de yeso cartón. Sigo, ya, eso ya. Ya, eso, no hablemos de marca. No hablemos de marca. Ya. Entonces, ¿qué pasa? De que si alguien me dice, oye, mira, quiero colocar la Simplísima. plancha simplísima. Claro. Ese revestimiento o recubrimiento, No tiene- ¿hay que retirarlo? No tiene ningún problema. No Ya. tiene- o sea, de hecho, lo mencionamos. Tú puedes instalar la placa simplísima incluso sobre otra placa, o sobre montante, o sobre otra placa existente, sin ningún problema. Correcto. El único cuidado que debes tener es que esa placa esté bien instalada. Esté Exacto. bien aplomada, esté bien nivelada, esté bien fijada, por decirlo de una forma. Me ¿ya? parece. Y ojo, no lo conversamos, pero como dato, digamos, demostrativo de dónde instalar la placa es importante. Lo puedes instalar, la simplísima, incluso sobre cerámico, pero que el cerámico esté en buen estado. Ya, por Correcto. ejemplo, tú tienes tu baño con un cerámico antiguo, pero está bien instalado. ¿Qué tienes que hacer? Es limpiarlo. Limpiarlo bien, sacar la grasa, el aceite, el champú, etcétera, para que el adhesivo que tú apliques, en este caso visualizando 4 cordones, digamos, de los montantes, tú puedas pegar la placa sin ningún problema. Me ¿ya? parece. Entonces, en ese sentido, si ustedes se fijan, es una placa que me entrega una solución inmediata. Es muy versátil. ¿Ya? Claro, Claro. podemos pensar simplísima al exterior, simplísima sobre placa, simplísima renovación de baño, simplísima en un quincho, simplísima en Claro. un bulldozer. Prueben la simplísima, muy versátil. Básicamente, un ejemplo, aquí tengo una par de fotitos, no sé, una terraza, este proyecto de Ese Punta proyecto de Arenas, Punta que es Arenas. básicamente la fachada. Lo importante es que tengan la posibilidad, ustedes encuentren la simplísima en los diferentes puntos de venta de Sodimac, pruébenla. Son casi 3 metros cuadrados, 2.88 metros cuadrados, solamente con instalación de una placa. Entonces, una placa muy rápida. Perfecto. Ahora, ojo, cuando uno quiere valorizar un proyecto, para que también lo tengamos claro, acá tenemos 2.88, casi 3 metros cuadrados de material, y que solamente al valor del material le tenemos que sumar el adhesivo, que no es caro. ¿Ya? Y para el caso del cerámico, evidentemente sin la necesidad de compararnos, pero es otra solución, tú tienes que sumarle el cerámico, el pegamento, el fragua, los separadores, ¿ya? Y la mano de obra. ¿Por qué? Porque la simplísima la puedes instalar tú mismo. Sí, ¿Se das cuenta? Y tienes una solución inmediata. ¿Ya? efectivamente. Vamos. Del mundo del fibrocemento, de ese Internit que evolucionó a Permanit, que se transformó en Simplísima, bueno, hay un producto que yo sé que ustedes conocen, que es el siding cedral. Lo conocen, ¿cierto? La tabla de siding. Claro. Esta de 3.66 de largo por 19 centímetros. Bueno, vamos a hablar de este producto porque es inevitable hablar de la versatilidad del fibrocemento, que básicamente es la presentación que estamos haciendo. Dicho eso, si quedan preguntas simplísimas, por favor, son cordialmente invitados Yo, al perdón, tengo stand. una pregunta. ¿Yo puedo participar de la presentación de esta parte? Pero lógico que sí, po. Sí, perfecto. Pero- También voy a hacer preguntas. Pero no preguntas muy difíciles. ¿Ah? No preguntas muy difíciles. Bueno, básicamente, vamos a subir acá al escenario. Básicamente el siding cedral, que es la tabla, que básicamente la que está viendo acá, hoy en día también tiene diferentes versatilidades. ¿Ya? Lo importante y lo principal es que es un producto que es apto para revestimiento de fachadas. Correcto. El siding perfectamente puede ser instalado directo a los montantes. No es necesario sobre una placa. Se puede, muy parecido a lo que dijimos en la simplísima, pero está pensado para ser instalado y fijado directo a los montantes. Entonces, es un trabajo muy rápido. Tenemos productos cedral para fachada, que es lo que es cedral siding. Son diferentes productos que vamos a revisar con la palabra cedral. Está el prepintado, lo vamos a ver. Están los premios inaugurados, ¿ya? Pero básicamente son diferentes atributos que tiene el producto para diferentes usos. Lo importante es el acondicionamiento que le vamos a dar técnico en la instalación, pero también el cuidado que ustedes le entregan a este producto. Boris, Perfecto. perdón, ¿qué medidas tiene el siding? 366 por 19 centímetros de ancho. Perfecto. ¿Y vienen 6 milímetros de espesor? Vienen 6 en 8 y, bueno, lo más común para ustedes que van a encontrar en el punto de venta son 6 milímetros, ¿ya? También incluso, si fueran un poco, si alguien tiene algún proyecto más en constructora o cooperativo, tenemos diferentes presentaciones para ustedes. Pero en teoría normal son 366 Perfecto. por 19 centímetros de ancho. Adelante, ¿sí? Si sacamos el 366 por 0.19, que ojo, hay que descontar 3 centímetros porque va traslapado, ¿cierto?
Ya, ok, sí, perfecto. Vamos. Ahí vamos a pasar a Ya, la parte de la vamos a instalación y disparar vamos a algunas resolver cosas. esa duda. Tabla siding cedral. ¿Ya? La tabla, usted me pregunta cuál es el rendimiento de la tabla. En teoría son 0.58 metros cuadrados de rendimiento, una placa, una tabla. O sea, medio, entonces 0,5, ¿cierto? Claro, no, El traslape de la tabla de siding cedral son 3 centímetros. ya. Lo importante es que el tornillo que va a 1,5 centímetros quede justo al eje de este traslapo para que pueda obviamente no tener ningún contacto con el agua. ¿Puede ser más? Sí. Generalmente vamos jugando para evitar el corte. Siempre evitemos el corte de los siding. Entonces ahí podemos jugar de 3, 3,5, 4 centímetros, pero ya mucho más empezamos a perder material. Pero disculpe, la idea es que el tornillo quede tapado con el otro. El tornillo debe quedar justo en la parte del solape, en el traslapo. ya. Entonces yo coloco mi tabla, coloco mi tornillo autovellanante, que es el tornillo especial para fibrocemento, coloco el tornillo al 1,5 centímetros del borde del siding, luego coloco mi otro siding, 3 centímetros traslapado, y el tornillo queda al 1,5 centímetros, tapado al 100%. Tapado, que no se vea, ¿no? Que no se vea. Hay instalaciones que quieren reducir los centímetros para evitar un poco, porque si sumamos 3 centímetros, 3, a lo mejor en 4 o 5 líneas tenemos una tabla, entonces la gente, evitemos, pongamos 1,5 para ahorrar material. ¿Y qué es lo que pasa? Se ve el tornillo, ¿cierto? Entonces en teoría empezamos a tener problemas. El micrófono, por favor, estimado. Quería hacer una consulta. ¿Con qué se puede cortar? ¿Con disco diamantado o con serrucho eléctrico? ¿O caladora? Si lo llevamos al fibrocemento. mundo del fibrocemento, todos los fibrocemientos se cortan con disco diamantado. Lo bueno de este producto, que también existen las guillotinas, ¿cierto, don Luis? Una guillotina que es libre en este caso de corriente, uno coloca las tablas y se corta. Pero en teoría el corte es con disco diamantado, ya básicamente por ahí va. Cuidado con la polución, el siding es un producto cemento, por ende tiene sílice, así que siempre su mascarilla para poder utilizar. Elemento de protección personal. Elemento de protección personal. Boris, Perfecto. te puedo hacer una ¿Sí? consulta. Ahí tenemos distintos tipos de Exacto. fachadas, por decirlo de una Sí. forma. ¿Nos puedes comentar así brevemente? Y también los accesorios. El mundo del fibrocemento, el siding en este caso, el cedral, tiene diferentes presentaciones. Está la tabla de siding, que es la que estamos conversando en esta oportunidad, que es la más común. Tenemos las tejuelas, que son muy vendidas en el sur de Chile porque tenemos diferentes tipos de tejuelas, desde el 1,20 a los 60 centímetros, de manera muy rápida la instalación. Tenemos las placas, como el primer inaugurado, que es una placa con la vera de madera de 1,20 por 2,40, o sea, es lo mismo de la simplísima, son casi 3 metros de instalación solamente en una postura de placa, y se compone por diferentes soluciones constructivas, como por ejemplo la membrana hidrófuga. ¿Conoce la membrana hidrófuga? Ya, la membrana hidrófuga es la evolución tecnológica del papel tipo fieltro. Ese papel tipo de fieltro que tú no miras en obra y le pones malacar y se raja entero. Bueno, eso lamentablemente, ese producto tiene una particularidad que en realidad funciona como impermeabilizador. Evita el paso de agua interior, pero la respiración interior de la casa no sale por ese papel. Entonces, ¿qué pasan? Los hongos. En este caso, la membrana hidrófuga, tú puedes estar en la casa completa, puedes estar ahí, no sé, 6 meses incluso, pero en obra hoy en día hay un procedimiento de instalación de membrana y el maestro avanza y después tranquilito viene el maestro del cedral instalando. Es muy resistente a la tracción, no se rompe fácil. Y segundo, tiene microperforaciones, que hace que sea impermeable, pero respirable del interior. Es como una segunda piel que hace respirar y Justamente. eliminar la condensación interior del tabique. Exacto. Qué técnico, Ricardo. Sí, Me lo aprendí de sí. memoria para estar acá. Sí, es verdad. La membrana hidrófuga es el papel que usted, la membrana que deben ocupar en sus proyectos, por favor, siempre, ¿ya? Profe, quería hacer una consulta. Adelante. ¿La membrana va horizontal o vertical? A ver, la membrana tiene traslapo, ya en teoría tú colocas, puede ser ambas, pero siempre te vamos a recomendar horizontal. Se coloca rollo, Claro. tiras el rollo completo horizontal y traslapas el siguiente 30 centímetros. Lo otro, ¿lo puedo corchetear o ponerle un clavo o tornillo? Ambas, ya lo más fácil o más común es el corchete, una Corchete, engrapadora. Pero también hemos visto algunos que colocan algunos tornillos, pero el tornillo, Claro. si Va en el pasamos con fuerza, montante, lo en vamos a este romper. caso digamos, el tornillo, tú lo puedes aplicar en el acero galvanizado, por decirlo de una forma, en el montante. Lo puedes corchetear sobre madera sin ningún problema. Ahora, la grapa es facilita, uno va avanzando. Pero ahí necesita siempre recordar, que te lo va a explicar Boris ahora en el esquema, el traslapo. ¿Ya? ¿Qué tipo de tornillo puedo usar yo para el... Siempre siding? autovellanante. Chiquillos, para el fibrocemento, para el internit, para el permanit, para el fibrocemento, o sea, todos estos productos, o la simplísima es el tornillo autoavellanante, o el tornillo que se llama para fibrocemento. Voy a adelantar un poquito, a ver si lo tenemos por acá. No, no está por acá, está. Pensé que estaba, pero no está. Bueno, el tornillo autovellanante, básicamente, ¿qué es lo que es? Es un tornillo, como el cabeza trompeta, el de yeso cartón, pero bajo su cabeza cónica tiene unas estrías en esta parte. ¿Qué es lo que hace este tornillo? Básicamente es avellanar, como si fuera una broca, es abrir el paso de fibrocemento. Si colocáramos el tornillo cabeza trompeta, que es muy común para esto, que es el de yeso cartón,
que no tiene esta estría, el maestro va a forzar el núcleo para dejarlo lo más a ras posible. ¿Y qué termina haciendo ese tornillo? Expandiendo el núcleo del fibrocemento. Y quebrando la placa. ¿Han visto las instalaciones de siding que la tabla están caídas? ¿Cierto? Eso pasa porque el tornillo no fue el óptimo. Así que todo lo que es fibrocemento, siempre tornillo autovillanante. Y se encuentra en todos lados. O sea, está al lado del cabeza trompeta, en este caso. Así que, o autovillanante o fibrocemento. La medida es, que me pregunta, la medida es un 6 por 1 a un cuarto, el común. Ahora, Si vamos a colocar... Perdón, ojo, es 6, 1, un cuarto si es que no tienes una placa entre medio. Exacto. Que es lo que te va a mostrar en el esquema. A ver. Porque si tienes una placa entre medio, lo va a mostrar, Exacto. necesita un largo mayor. ¿Qué motivo? Porque es muy común ver montantes, una placa de madera y luego el siding, ¿cierto? Es común. Que está bien, pero cómo trabaja la madera es totalmente diferente a cómo trabaja el fibrocemento. Entonces, esa expansión, esa contracción que tiene en este caso la madera, va a evitar o va a llevar a que el siding tenga algunas ondulaciones. ¿Y eso por qué? Porque uno, como ve placa de madera, coloca tornillos en todos lados. No, lo importante es siempre buscar el pie derecho. Entonces, ustedes, si tienen placa de madera, ustedes trazan donde están los pies derechos y el tornillo tiene que ser, como dice Ricardo, más largo. Entonces, en este caso sería un 6 por 1 a 5 octavos para traspasar la placa y llegar al pie derecho. Sí. Quería hacer una consulta. ¿Por dónde empiezo? Por ejemplo, ¿qué cara? ¿Izquierda o derecho? Desde el centro. Desde el centro. Desde el centro. A ver, usted coloca la tabla, obviamente coloca la primera como guía, pero se va inmediatamente al centro y desde el centro distribuyen. Ahora, evidentemente, la segunda fila siempre piensa que va trabada. Exacto. Vas a partir la segunda fila al revés, de la derecha a la izquierda. ¿Ya? Claro, yo parto con una Correcto. completa, parto con el retazo, después me devuelvo con la completa y termino con el retazo. Voy haciendo ese Para que te concepto quede ladrillo. trabado como un ladrillo. Exacto, siempre la jugás, pero siempre desde el centro, porque después, ¿qué es lo que pasa? Generalmente colocan el primero, el maestro coloca el último, va a avanzar, ¿cierto? Y empezamos con los tornillos, empezamos, llegamos al final y tenemos una gotita. Y esa gotita, ¿qué es lo que hacemos? O sacamos el último tornillo, que podría ser lo ideal, pero ¿qué es lo que hace el maestro? ¡Chanta el tornillo! Y termina rompiendo la tabla. ¿Perfecto? Sí, por supuesto. Todo Sí. fibrocemento, lo ideal en el canto, mojarlo ahí, bañarlo, digamos, pintarlo con cola fría. Bueno, en Para un video sellar que el vamos, canto vivo. en un video que vamos a revisar, pero claro, podría ser con la fría, pero obviamente en el siding es más común la pintura, entonces Claro. siempre he recomendado sellarlo con pintura, pero la clave es esa, corte que salga el fibrocemento, con terminación se debe sellar, ¿ok? Recuerden que el fibrocemento es cemento, entonces naturalmente, como harto, es chupar, ¿cierto? Y eso es lo que va a buscar siempre el fibrocemento, ¿por qué? Porque necesita humedad, lo que nosotros comercializamos es básicamente todo sellado, ¿ok? Bueno, conversamos, tenemos los siding, tenemos las tejuelas, tenemos ranurado, ya diferentes versatilidades para el producto con la misma calidad y misma terminación, ¿ok? Los perfiles, que son parte de la terminación, por favor, que sean parte de la perfilería de Cedral, que son de acero galvanizado. Son perfiles de 2.5 metros de largo, en color blanco, que vienen para que ustedes puedan pintar del tono que ustedes quieran. No se venden ya con color porque el maestro quiere siding café, perfil en negro, ¿ya? O juego de colores, y eso en realidad es mejor para que ustedes puedan hacer terminación. Boris, perdona, ¿Sí? entonces estos perfiles, ¿yo los puedo dejar blancos o los puedo Los pintar? puede dejar blanco. ¿Y se pueden pintar sobre ellos? También. Y Ya. se puede pintar con una pintura acrílica, ¿ya? Que básicamente para que pueda agarrar en la pintura, pero lo importante es que sea que se puede dejar blanco. Incluso en muchos proyectos en constructores lo dejan blanco porque sea bonito. Sí. El perfil es básicamente para, esconder los cortes. Generalmente los cortes se van dejando a los extremos, ¿ya? Generalmente, para que no se vean, entonces lo dejamos escondido. Segundo, hacemos que estos puntos sean lo más impermeable posible, ¿ya? Y tercero, te entrega un cuerpo, porque son gruesos, un cuerpo de terminación que hace que la terminación se vea arquitectónicamente más estable, más rugosa. Sí. Primero nosotros, pregunta si vamos a los perfiles. Claro, nosotros partiría con el perfil cortagotera base. Generalmente, perfil cortagotera base, yo coloco los perfiles J a la orilla y luego empiezo la instalación. El último que se coloca son los perfiles de ventana que van bajo el marco de la ventana o los perfiles esquineros, que son los que básicamente terminan la instalación. Claro. Pero súper importante tu pregunta porque la instalación de los perfiles te entrega la cuadratura. Tú puedes cuadrar con los perfiles y ahí partís con la instalación, Claro. modulación y todo Pero eso. lo primero que va sobre el tabique es la membrana, ¿ya? La membrana. ¿Ya? Entonces ahí si tú te fijas y te devuelvo bueno, el perdón, efectivamente. va la Como membrana acá. y sobre la membrana de los vértices va el perfil J en este caso. Exacto. ¿ya? Sí, Sí, el perfil lo tiene cortagotera ahí. base, que sería el primero que está allá abajo. Claro. Que tiene, si se fijan en esa escalera, el ángulo de abajo es la que te da la primera tabla tinglada. Ya por eso se llama perfil de inicio o perfil de arranque. Ahora, de nuestra gama
tenemos diferentes productos, natural, los pintados y el prepintado. Ojo, este producto cuando lo encuentren es la clave porque no tienen que ser tan cuidadosos con la pintura y en natural ustedes tienen que sellarlo por su parte de atrás. Tienen que darlo vuelta en natural y pintarlo porque no viene sellado. Este producto viene en un tono amarillo que está especialmente pensado para que la pintura que ustedes apliquen tenga su tono correspondiente, o sea, no cambie el tono. Y este producto básicamente lo que hace es que ustedes pueden instalar la casa completa, sin preocupaciones, y después eligen el color que ustedes quieren y pintan. Muy buen producto y va a ser mucho más fácil para el proceso de instalación. Por ende, video de siding para que podamos resumir un poquito todo lo que conversamos. En este video te enseñaremos a instalar nuestro nuevo Cedral Siding prepintado de fibrocemento en 6 pasos. Cedral Siding prepintado cuenta con una primera capa de pintura base neutra, lo que permite una instalación inmediata, agilizando el proceso de instalación y avance en obra, para posteriormente aplicar el color de pintura de acabado final deseado. Cedral Siding prepintado se puede instalar sobre montantes metálicos o de madera. La distancia entre cada montante debe ser de 40 centímetros al utilizar tablas de 6 milímetros de espesor. Antes de instalar las tablas se debe colocar una membrana hidrófuga cedral, desde abajo hacia arriba considerando distancia de traslape entre una capa y otra según tipo de instalación. La membrana se fija con grapas en estructuras de madera y en el caso de montantes metálicos se fijan con tornillos de cabeza de lenteja de acero galvanizado. Luego se deben instalar los perfiles de arranque en la estructura. En la parte inferior se instala el perfil corta gotera base y en las esquinas, tanto internas como externas, el perfil J. Para instalar las tablas de Cedral Siding prepintado, recomendamos usar tornillos autoavellanantes para fibrocemento, donde el largo y especificaciones depende del tipo de estructura a fijar. En este caso, la fijación de los tornillos se realiza cada 40 centímetros. El tornillo se instala en la parte superior a 1,5 centímetros del borde de la tabla, donde se debe fijar mecánicamente en cada uno de los montantes. Una vez instalados los perfiles, comienza la instalación de la primera hilera de las tablas Cedral Siding prepintado sobre el perfil corta gotera base, siempre desde abajo hacia arriba y fijando la tabla mediante tornillos a cada uno de los montantes. La instalación de la siguiente tabla se hace de la misma forma, manteniendo un traslado de 3 centímetros. Una vez instaladas 3 a 4 tablas, es recomendable rectificar la horizontalidad de lo ya instalado. Recuerda que todos los cortes realizados deben ser sellados con pintura en base al agua, tinte o acrílica para fibrocemento. Cedral Siding prepintado es un producto que requiere aplicación de pintura final una vez instalado. Recomendamos usar pintura para fibrocemento o pintura a base de agua apta para la zona y uso exterior. Se debe aplicar 2 manos de pintura. Una vez instaladas y pintadas las tablas de Cedral Siding prepintado, se deben instalar los perfiles esquineros, presionándolos hasta encajar con los perfiles J. En caso de que la última hilera de tablas quede a la intemperie, disponer de un cierre con el perfil J. Si por diseño se busca igualar el color de las tablas, el perfil puede ser pintado. Para más información, visítanos en www.cedral.cl y revisa nuestra todos guía de estos videos van a instalación. encontrarlo en nuestras páginas de YouTube, en nuestras páginas de instalación. Los invitamos a nuestro stand de ETEX que está abajo para poder responder las preguntas, pero en teoría, bienvenidos y por favor prueben los productos de fibrocemento. Dicho eso, muchas gracias por la presentación. Bueno, gracias también a quienes están en la casa que todavía no cortan el chat, así que bienvenido a todos y gracias por la asistencia, así que lo esperamos cualquier otra nueva oportunidad y evidentemente en el stand. ¿Ya? Sí. Ahí puede escanearlo nomás y lo toma. Adelante, bueno.